Bienvenidos al canal Matemática 1, soy el profesor Luis Giardi y hoy en el curso de funciones veremos práctica 3. Bueno, es mi idea que rápidamente e intuitivamente ustedes descubran en gráficos que representan o no a una función. Es decir, sistema de coordenadas y un gráfico. Veamos este gráfico que tenemos aquí. ¿Cómo saber si este gráfico representa una función? A ver, ¿qué es lo que nos dice esta diapositiva? ¿Cómo nos damos cuenta si esta gráfica representa una función? Estoy en una evaluación, en una prueba, como quieras llamarle, en un examen, y nos dan esta gráfica y nos dicen f de x es función. Bien, lo primero que vamos a hacer es cortar la gráfica con paralelas, y donde se intersectan, vemos si se cortan en un solo punto, es una función. Si lo cortan en más de un punto, no es una función. Así de simple es como vamos a estudiar nosotros este concepto de qué es función o qué gráfica representa o no una función. En este caso, fíjense, una paralela al eje Y, ¿ven? Lo corta en este punto, un solo punto. En un punto que vamos a llamar x1. ¿Por qué? Porque está sobre el eje X la proyección perpendicular. Ya que es paralela al eje Y, va a ser perpendicular al eje X. Entonces, este es el punto X1. Y todo punto X1 tiene un punto y uno, o sea, una abscisa y una ordenada del punto. Ahora bien, si cada punto tiene dos valores, fíjense que a un X1 le correspondió solo un Y1. Lo mismo pasa con esta recta, tiene un X2, ¿lo ven? Y un Y2. Con esta recta, en un solo punto, ¿ven? Ya ustedes tienen que decir si es o no función. Tienen que darse cuenta que al trazar paralelas imaginarias, todas las corten en un solo punto, como hasta ahora. El X3 nos da el Y3. Y así sucesivamente con cualquier cantidad de rectas, ¿ven? Cortan un punto, en un punto, en un punto. Por eso decimos que en este caso f de x es función. Fíjense, paralelas al eje y que la corte en un solo punto. Vamos a ver varios casos de este tipo sin explicar tanto acerca de sus abscisas y ordenadas. Bien, fíjense, aquí tenemos una gráfica. ¿Cómo nos damos cuenta si esta gráfica representa una función? Rápidamente cortamos la gráfica o trazamos paralelas al eje Y y vemos si la corta en un solo punto. Si es así, esta gráfica representa a una función. Así de sencillo, fíjense, acá en un punto y vemos que cualquier recta paralela al eje Y la corta en un punto. Y fíjense, este otro gráfico, este otro como garabato, ¿no? Eso no es función. ¿Y cómo nos damos cuenta si esta gráfica representa una función? Bien, primero cortamos la gráfica con paralelas al eje Y vemos si la corta en un punto o no. En este caso, sí. En este caso, no. Porque fíjense, la corta en este punto y en este otro punto. Y en este otro, tampoco. Y en este otro, menos, porque tenemos 3. Y en este otro, tampoco, porque las corta en 3. Entonces, evidentemente, esta gráfica no es función. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo. Esta gráfica no representa una función, porque las paralelas al eje Y la cortan en más de un punto. Entonces, f de x no es función. Fíjense, aquí hay otro punto y otro punto. Con más razón, deja de ser función. Ahora bien, ¿cómo nos damos cuenta cuáles de las siguientes gráficas representan a una función? Este suele ser un ejercicio muy común en alguna evaluación. Nos van a dar sistemas de ejes coordenados con distintas gráficas. ¿Ven? Bien, varias curvas, una función escalonada, la función módulo, fíjense, ya veremos estas funciones más adelante. Por ahora, lo único que nos interesa es saber cuál de estas gráficas representa una función y cuál no. Ustedes pausen el video,
Yo les voy a dar unos segundos para que pausen el video en este momento, mientras yo estoy diciendo esto, e intenten decir sí, cuál de estas gráficas es función y cuál no. Veamos. Bien, fíjense, si nosotros trazamos varias paralelas al eje Y, siempre la cortan un punto, ¿ven? Entonces, esta es función. ¿Ven qué sencillo es? Vamos a ver esta. También la corta aquí en un punto, en un punto, en un punto, en un punto. Si la trazo por acá también es función. ¿Y esta? ¿Qué dicen ustedes? En un punto, en un punto. ¿Ven qué fácil que es? En un punto es función. Aquí nos damos cuenta que no es función. ¿Por qué? Porque aquí la corta en un punto, en otro punto y en otro punto, en 3 puntos. Ya que haya un solo ejemplo que la corte en más de un punto, ya esta gráfica no representa a una función. La función escalonada, menos todavía. Fíjense aquí, en este lugar coinciden infinitos puntos en este segmento que va de aquí a aquí en esta función escalonada. Obviamente, al trazar la paralela al eje Y, es difícil ver porque no se ve un punto, pero hay infinitos puntos que se superponen. Por ende, obviamente, aquí también, ¿ven? En este lugar, esta gráfica no representa una función, no es función. Y esta otra sí es función porque fíjense que al trazar paralelas, las corta en un solo punto. Es función. Y en este caso, también es función porque las corta en un solo punto. Esto es lo que yo quería hacer para que ustedes sepan cómo es intuitivamente y qué sencillo es darse cuenta si una gráfica representa o no una función a simple vista.